Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que ustedes se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si ustedes perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tenemos el compendio del Evangelio, Evangelio, la buena noticia. Primero, luego comienza diciéndonos cómo tenemos que rezar. Anila Peñe Embarei en síntesis. Muchas veces nosotros alardeamos también, ¿verdad? Ese no es el estilo, ¿verdad?, del cristiano verdaderamente, queridos hermanos. Y eso tenemos que estar muy atentos, porque si no nos volvemos muy superficiales. Ya llegaremos, ¿verdad?, después justamente cuando está el publicano y está el fariseo rezando, ¿verdad? También apunta a lo mismo. Aquí entonces no hay que alardear. ¿Cómo ustedes van a rezar? Métete en lo secreto, reza al Señor desde adentro, lo más profundo de tu corazón. Primero tenés que decir Padre nuestro, porque Padre mío, yo quiero esto, Padre mío, yo me confieso con Dios, yo y Dios. Estilo protestante, no, Padre nuestro. Padre nuestro es la comunidad, queridos hermanos. Padre nuestro quiere decir que yo me preocupo por mi comunidad. No estoy yo como un cuatigaño, yo no soy el único aquí en el mundo. Y más todavía les voy a decir, queridos hermanos, la vez pasada estuve viendo y estuve reflexionando, porque será cíclico, llevas años interna, y ahí estuve reflexionando. Si yo hoy me muero, pero el mundo sigue igual, el mundo sigue girando, el mundo continúa. Segunda, es imprescindible en este mundo. Es imprescindible. ¿Y cómo pico no nos damos cuenta y entonces queremos decir, Padre mío, Padre, yo y vos, deñan de yara de como hay, más o menos pealaña de ya. Queridos hermanos, tenemos que convertirnos verdaderamente hacia la comunidad. Padre nuestro, nos dice el Evangelio, que estás en el cielo. ¿Por qué en el cielo, queridos hermanos? El cielo siempre es la prefiguración de nuestro propio camino de dignidad, el cielo. Ya digo, ya él llamó por una mi cielo, mi amor, mi cielo, ¿verdad? O sea, son imágenes que nos hacen entender que estamos caminando y buscando el bien para la comunidad, el bien para nosotros que vivimos juntos. Y después insiste, ¿cómo vamos a llegar a ese cielo donde nosotros decimos que tenemos un Padre como un Padre nuestro? Cuando sea santificado tu nombre, santificado tu nombre. Queridos hermanos, si nosotros no traemos a Dios en medio de la familia, en medio de nuestra vida, ciertamente que lo único que vamos a crear es confusión, división, problemas, porque incluso el nombre del mal, nosotros decimos, por ejemplo, diablo. Diablo que dice el que divide. Día en griego quiere decir dividir, separar. Diabolos, ¿entienden? Entonces separa nuestras voluntades.
separa nuestras propias vidas. Vengo al revés. Santificado sea tu nombre, es decir, yo me uno, yo me pongo en comunidad y para que exista esta unidad en medio de nosotros, Yahueruta Peñan de Yara Petumaranga Tuyan de Abetebe, y eso es lo que nos va a unir. Los valores, los principios, la honestidad, el amor, el cariño, ¿verdad? Y entonces vamos a ser capaces, si alguien está enfermo, si alguien es pobre o lo que sea, enseguida de ayudarle y de sacarle. Y entonces no va a haber luego entre nosotros pobres ni necesitados. Upea Goñandeña Maña llegan a Hechos de los Apóstoles capítulo 2 del 42 al 47. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esto, que el nombre de Dios sea santificado entre nosotros, para que podamos hacer una comunidad que se ama, que se quiere, que se preocupa y que pueda decir, Padre nuestro. Que así sea. Que así sea.